Bueno, muy bien. A ver, que se sume un poco la gente. Para ya invitar al amigo Álvaro Norambuena para hablar sobre Júpiter en Cáncer. Aprovecho a ir saludando a todos los que se van uniendo, acá a todos los amigos, a todas las amigas. A ver, vamos a mandarle la solicitud a Álvaro. Ahí está Álvaro. Ahí estamos. Querido ¿Qué Álvaro, tal, por fin, ¿cómo querido? estás? Lo logramos, ¿eh? Lo logramos. Ha costado un poco. Yo medio convaleciente, pero con todo el ánimo del mundo para estar aquí conversando contigo. De hecho, una instancia muy esperada, así que bien, feliz sobre todo de estar aquí por fin conversando en esta sintonía. ¿Y tú, querido, cómo estás por allá? Todo muy bien y con todo el entusiasmo del tema que nos compete, que es Júpiter, ¿no? El entusiasmo justamente. Pero antes de entrar en la temática del día de hoy, me gustaría, bueno, comentar a la gente que junto a Álvaro estaremos participando de la tercera edición del Congreso Almas, el 3, 4 y 5 de octubre en Palma de Mallorca, evento organizado por Enzo de Paola, que es tanto presencial como virtual. Toda la información www.congresoalmas.com. Va a estar buenísimo, buenísimo. Ahí estaremos junto a Rafa y a los tremendos exponentes de ese tremendísimo congreso por lo demás. Así que feliz de participar también y estar con todos ustedes. Así es, ahí compartiremos, nos conoceremos. Bueno, haremos tertulias astrológicas. Bueno, mi querido Álvaro, ¿qué nos trae este Júpiter en Cáncer ya para el 9 de junio? ¿Sí? Este Sí, es un Júpiter en Cáncer, el cual ya cuando ingresa va generando una cuadratura con Saturno y Neptuno, quienes están en Aries. Primeramente, yo lo que siempre digo, Álvaro, es que Júpiter en Cáncer, que está en exaltación, es un poco ese abrazo de mamá que viene del cielo, ¿no? sí. Es un poco una reafirmación hacia nuestros ideales, pero también una suerte de poder confirmar que hay un guía más allá. Recordemos que esta es una posición muy interesante, porque Júpiter es un poco el guía, quien nos muestra el camino, pero no es la luna, que nos abraza y nos contiene, pero quizá por momentos no nos suelta. Pero está en Cáncer, por eso hago un poco esta metáfora del abrazo materno que viene del Exacto. cielo, cada cual lo consigo a cada uno. Me parece que es una gran instancia como para poder encontrar un poco ese camino, un poco ese cobijo, que siempre como mamíferos que somos lo necesitamos, en Sí. algo superior. Me encanta, de hecho creo que me gusta analizar este tránsito. Bueno, obviamente no lo teníamos desde hace 12 años, me parece que 2012, 2013 por ahí. Y un poco también saber que venimos de un Júpiter en Géminis, es bien interesante aquello. Yo como soy medio díscolo con mi Urano en casa número uno, siempre me gusta hablar del concepto jupiteriano, de lo que tiene que ver con el foco de atención. Por lo tanto, bajo un alero de una frase que es donde pones el foco de atención es lo que se expande. Entonces, estábamos de un momento geminiano. En lo geminiano, la verdad es que tenemos exceso de información, se expande la información, hay mucho, hay una lluvia de ideas, y quizás eso también respondió a esta vorágine de distintos caminos que se nos proponen, cuánto aprendizaje nuevo quiero integrar, pero ahora llega el minuto, y ahí está la metáfora de ese abrazo que decías tú, ahí está el minuto de decir, bueno, es como cuando uno va a la vitrina, yo como buen Tauro de Sol, va a la vitrina y dice, veamos que tengo muchos chocolates para elegir, pero ahora, si tengo que elegir alguno, vamos a empezar a elegir el que me haga bien, quizás 100% cacao. ¿Ah? Tratemos de evitar eso que sea mucho exceso de calorías, porque ahora nuestro foco de atención deberá estar depositado en poder definir y discernir algo que tenga este encauce sobre algo que nos cobije, nos nutra. Entonces, creo que esa distinción es bien relevante. Convengamos también que Júpiter en Géminis venía un poco bien apaleado, ¿no? Si tuviera Júpiter que elegir, no habría elegido a Géminis como su signo, indudablemente. En cambio, ahora, en su exaltación,
claramente recibe eso, pero siempre he dicho lo mismo. ¿Te has dado cuenta, mi querido Rafa, que Júpiter se asocia mucho a la suerte, ¿cierto? El gran benefactor. Sin embargo, también soy quien dice que la suerte es algo que uno se la busca también. Y es por eso que el mismo foco de atención, primero somos nosotros los que enfocamos en aras de buscar lo que de verdad nos cobija y nos nutre para poder ahora cerrar las puertas y definir lo que ya debe ir quedando afuera, lo que ya no es necesario. Entonces ahí hago la metáfora con tu abrazo materno, ¿o no, querido? No puedo coincidir más contigo por dos motivos. El que dijiste recién sobre la suerte. Tú sabes que, bueno, recuerdo que cuando estaba estudiando en el Instituto Casa 11, se hacía cierto hincapié como que Júpiter, la palabra suerte la podemos cambiar por sentido de oportunidad, ¿sí? Buenísimo. Ahí es donde justamente aparece un poco este concepto de que uno también tiene que preparar este terreno un tanto fértil, ¿no? Para que aparezcan las oportunidades. Por otro lado, lo que recién decías de Júpiter en Géminis es muy interesante porque justamente en Géminis, donde está toda la energía dispersa, ¿sí? Las partículas dispersas, es como siguiendo con esto que hablabas de la vitrina de los chocolates, como si hubiese múltiples Claro. chocolates de distintos sabores, colores, etcétera. Cáncer aparece en el zodíaco justamente para introducir una adentro y una afuera, para incluir y excluir. O sea que ahí justamente cuando se va a elegir algo, se lo elige, se lo integra a ese círculo y se lo afectiviza. ¿Por qué se lo afectiviza? Porque se le da un hábito y se le da una repetición de secuencias para que pueda dar forma. Cáncer es el signo de las formas, es el número 4, es un poco las cuatro patas de la mesa, que necesita dar una repetición de formas para que luego, más adelante, cobre identidad de una instancia leonina. Ahora, pues bien, siguiendo con esto, es muy atinado esto que decís, porque antes estaban los múltiples chocolates, ¿sí? Pero ahora en cáncer buscamos cuál nos hace bien, cuál nos nutre y cuál nos... Porque ¿qué es lo que busca también Júpiter en cáncer? Excluir aquello que es una amenaza, aquello que puede atentar contra nosotros. Yo siempre digo que el gran talento de cáncer es el de ahorrarse problemas o tener esa percepción de dónde puede haber un riesgo, que no equivale a miedo, Mm. ¿sí? Entonces este Júpiter en cáncer también nos invita a poder registrar qué vamos a incluir, pero también qué vamos a excluir, porque aquello que queda excluido, ya que queda en la zona de Escorpio, que Escorpio luego lo viene a recuperar, lo que se hace el viaje zodiacal, si no, lo dejamos en sombra, es donde empieza a tentar. Es como que empieza a tentar contra el círculo que incluimos. Entonces me parece Exacto. que justamente es un gran momento para discernir qué es lo que vamos a incluir y qué vamos a dejar por fuera. Exacto. Y en eso es bien, bien interesante porque, como bien decías tú, es un recordatorio de que es una tarea personal, es algo que nosotros deberemos instar, siguiendo de la línea que hablábamos de esto de la suerte. Siempre recuerdo una frase de una película, se llamaba Comer, Rezar y Amar, que a todo esto me la mostraron un día como la mejor película del universo, y ahí es donde yo hablo de las expectativas, siempre ir con expectativas bajas, porque fue con tal nivel de expectativa que la verdad no la encontré muy buena. Pero me quedo con esa escena de la película donde llega este famoso personaje a la iglesia y le pide al santito, quiero ganarme la lotería. Y esta escena se repite todos los días, quiero ganarme la lotería. Al transcurso de un año, la imagen cobra vida y le dice, hijo, si quieres ganarte la lotería, compra un boleto, parte por ahí, make it happen, haz que pase algo. Y en ese sentido, entonces, somos nosotros los responsables de generar dicha elección. Desde ahí también quiero introducir ahora, ¡pum!, otro conceptito que un poco puede entrar a complejizar el escenario. Pasa que, y ya nos vamos a meter también en las temáticas que abordan el clima astrológico, puesto que cuando ingrese Júpiter en Cáncer, avanza como una tromba, como tenemos muy internalizados el hecho de que Júpiter se mueve una vez por año por signo. Pero a veces sucede que Júpiter tiene una velocidad inusitada y que los primeros grados los transita en muy poco tiempo. Y eso es un poco lo que va a pasar en este ingreso, ¿no? Desde junio hasta octubre, más o menos. A octubre va a llegar al grado 22-24. Imagínate una bala, o sea, estamos hablando de junio a octubre, nada, Uh velocísimo. -huh. Y lo que encuentro bien interesante es cuando tomamos una distancia y nos damos cuenta, como bien tú lo citaste hace un ratito, se enfrenta en cuadratura con Saturno. La cuadratura se viene repitiendo. Es como la triple cuadratura, es como la venganza, el regreso del Jedi, ¿no?
porque la tuvimos primero con Júpiter retrógrado, Saturno directo, luego Saturno retrógrado, Júpiter directo, ahora los dos directos, como, claro, el regreso del Jedi. La diferencia es que ahora se produce en cardinales, claro, porque Júpiter ya entrando en Cáncer, Saturno en Aries. Ahora, ¿cuál es la gracia de observar esto? Que me voy a meter por otro lado, Rafa querido, pero vamos a ver el contexto. Vamos a retroceder 5 añitos atrás. ¿Y por qué 5 años? Porque se produce la famosa conjunción de los cronocratores, que es la conjunción Júpiter-Saturno, que se produce cada 20 años. Y por lo tanto, voy a hacer el esquema con mis manos: 20 años, el ciclo completo, la mitad serían 10 años, la oposición. La otra mitad de esa mitad serían 5 años, la cuadratura. Por lo tanto, este ciclo es el cuarto que tiene que ver con un proceso que iniciamos el 2020, justamente en la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Acuario, dando inicio justamente al ciclo de aire. Entonces, cuando iniciamos un ciclo, se establecen ciertas premisas como tipo promesa de oportunidad. Es el momento donde esta conjunción, de hecho, estos dos personajes funcionan bien aliados cuando están en conjunción, ¿ah? Uno como que lo tira hacia adelante, el otro como que lo encamina, le dice ya, pero no vayas tan rápido, funciona muy bien en pareja. Bajo la, Dilatación y contracción. exacto, al mismo tiempo, bajo la promesa de esta nueva tecnología, que ahora nos abrimos al mundo, a la comunidad, pero llegado este primer cuarto, que sería la cuadratura creciente, es aquí donde nos preguntaremos en el desafío, primera cuadratura, a ver, revisemos. ¿Qué tan cierta es la promesa que nos dejamos hace unos años atrás? ¿Qué tan verídico es el preguntarnos si es que la tecnología es algo que efectivamente llegó para salvarnos la vida? Y mira, Rafa, si esto lo combinamos con lo que estábamos hablando antes, empezar a discernir lo que ahora nos nutre. ¿Qué te parece, querido? Me parece fascinante porque fíjate que, bueno, estos cronocratores allá por el 2020 se dieron en Acuario, que justamente parte como una semilla de promesas que al principio pueden parecer un tanto utópicas, ¿sí? Y que tienen un afán, si se quiere, comunitario a lo Acuario. Pero en esta instancia de cuadratura, justamente fíjate que como uno de los protagonistas es Saturno en Aries, también lo que está pidiendo es hacelo por ti, construirte a ti mismo. No es un Saturno en Capricornio que viene siguiendo ciertos mandatos o que tiene ahí las reglas o los mandamientos de qué hacer o cierto manual de instrucciones. Saturno en Aries empieza un nuevo ciclo zodiacal, entonces es como que ya depende de uno mismo. Y me parece muy interesante con esto que hablas de la tecnología, que tengamos en cuenta que Júpiter lo que toca lo expande, ¿sí? Y acá en Cáncer, con respecto a la tecnología, ¿qué es lo que está expandiendo? Todo lo que tiene que ver con el pasado, ¿sí? Por eso el hecho de aplicar la tecnología a lo que se está estilando un poco ahora, que el ChatGPT haga un tanto de psicólogo, de psicoanalista, Cáncer tiene que ver con Uy, las sí, raíces. sí. Uy, sí. Eh, entonces, fíjate cómo también acá Saturno de alguna forma en esta cuadratura va poniéndole un alto a este Júpiter, como para decir, bueno, a ver, somos seres humanos, no es lo mismo hablar con una persona que hablar con un robot. Entonces yo creo que es la oportunidad para ver de Ujú. humanizarnos un poco más, pero a todo esto Urano va a entrar en Géminis Uy. el 7 de julio, que me parece Uy. que este Júpiter en Cáncer compensa mucho la aceleración de tanto Urano en Géminis. ¿Sabes, Álvaro? Porque Júpiter en Cáncer es como que de alguna forma nos dice, hay algo en el orden, viste, es como esa frase de todo tiempo pasado fue Ujú, mejor o que ujú. lo viejo Sí, sí. sirve. Entonces yo creo que el hecho de volver un poco a costumbres que teníamos por lo menos hasta hace 12 años, que tampoco estoy hablando de demasiado tiempo atrás, pasa que Exacto. los saltos tecnológicos van a tal velocidad, justamente es una de las propuestas y uno de los desafíos, porque si no, Urano Géminis hace de que prácticamente ya estemos dependiendo de la tecnología, que ya lo estamos en gran manera, pero sería muchísimo mayor la dependencia. No sé cómo lo ves. Eh, Interesante, justamente asistí hace poco a una charla de tecnología, a propósito de que soy apoderado de una hija de 4 años y medio. Un poco la charla tenía que ver con los peligros de la tecnología sin supervisión. Y de hecho, la charla fue muy profesional, súper bien, todas las red flags que hay que tener en cuenta.
Sin embargo, algo que me llamó la atención, en que entre broma, entre en serio, empezaron a aparecer algunas historias, como por ejemplo, sí, yo en realidad le hablo a ChatGPT, me responde, buenos días, eh, ¿qué debería hacer hoy para estar mejor? ChatGPT me responde. Al principio decía, esto es broma, ¿cierto? No, no es broma. Pero te responde cualquier cosa, ¿no? Te responde a la manera de que tú ya le has instruido que te responda. Y digo, momento. Es cierto, esta es una inteligencia artificial y por lo tanto tengamos presente que te está respondiendo lo que tú exactamente quieres escuchar. Entonces te ofrece la promesa de ser la persona que mejor te conoce en el mundo. Que mejor, no hay nadie que te conozca mejor que esta inteligencia artificial, porque eres tú con todos los comandos, todas las veces que has entrado a darle directrices, va generando esta famosa inteligencia que pareciera ser tu amigo. Y Pero es empezaron un a aliado domesticado. exacto, y es loquísimo. Y aparecían historias también sobre niños que hablaban también con ChatGPT y incluso tenían altercados ya con los padres porque le decían, no, padre, sabes que ya no quiero escucharte porque le pregunté antes a ChatGPT y me lo explicó mejor que tú, o me contó el cuento mejor que tú. Y esas son cosas que también es interesante ponerle el cascabel al gato, estar mirando sobre, claro, hay beneficios, bueno, como todo en la vida, hay beneficios de la tecnología, pero también si no hay un coto, ¿cierto? Si no hay un paralé, se nos puede escapar de las manos. Y ahí está el punto que decías de la fortaleza y lo maravilloso que es la cuadratura Saturno-Júpiter. Muchas veces tendemos a ver las cuadraturas como un minuto desafiante y por qué diablos se nos presenta la cuadratura. Es fundamental, encuentro yo, es muy necesario para detenernos y decir, ok, por este camino, precaución, por este camino, bien. Sumado a esto, mi querido Rafa, se nos viene Urano en Géminis, que viene la promesa de pasar lo increíble, o sea, lo están invitando a uno de los mejores bailes que se le puede prometer, porque Urano en Tauro como que la camisa le quedó un poco chica, ¿no? La habían puesto a la lavadora con agua caliente, como que no terminaba de acomodarse. Entra en Géminis, que es algo que le satisface mucho por todo lo que tiene que ver incluso por la octava superior, Mercurio-Urano, ¿cierto? Velocidad de pensamiento, lógica, ideas. Esto no se producía desde 1941. 1941, sí, 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 o 41, sí, 41 me parece. 41 o 45, estoy en la duda, pero me parece que fue 41. El tema es que estábamos en el clímax de la Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces también, entonces estamos viviendo una situación similar. Y en ese afán, efectivamente, bajo la misma promesa de tecnología, ¿tú te acuerdas, Rafa, que una de las grandes batallas que se libraron en la Segunda Guerra Mundial tenía que ver también con el uso de sofisticación y tecnología, la famosa máquina Enigma, ¿no? Que había que descifrar esto, las nuevas tecnologías que usaban los nazis, entonces cuando la tecnología nos visita puede arrasar si es que no somos conscientes también del momento que estamos transitando. Así un poco lo veo comparando historias, querido. No, no, para nada, porque justamente en el último periodo de Urano en Géminis, que fue allá por los 40, la aviación no solo tuvo grandes avances, sino que se dieron casos interesantes. El incidente Roswell, por ejemplo, Mm, abrió todo, hasta en la cultura popular se claro, introdujo. claro, claro. E incluso también en la Segunda Guerra Mundial, esta tecnología alemana aprovechó como para simular algunos platillos Sí, voladores, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Fue un poco el auge del Zeppelin también, También, ¿sí? Como exacto. un poco medio de transporte. Y sabes qué, volviendo un poco a esto de la tecnología que me hablabas del ChatGPT y todo, yo siempre digo, ¿no? Que este Plutón en trígono a Urano, que se va a formar este Urano en Géminis, tú fíjate cómo el tema de la muerte aparece con la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Hay muchos programas que van apareciendo en donde uno puede introducir voces o diálogos grabados de alguien que falleció y volver a replicar un diálogo, ¿sí? O, por ejemplo, introducir fotos antiguas y que estén en movimiento. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo introducir una foto con un ex amor y simular como que estamos juntos. ¿A qué voy? Que no permite hacer el duelo. Y Júpiter en Cáncer justamente es también un afán de nostalgia, de volver hacia atrás. Entonces, me parece que ¿Verdad? hay que poner un punto en esto, un alto,
porque si este tipo de herramientas, por así decirlo, nos llevan a querer consolar alguna pérdida sin haber atravesado el duelo plutoniano, puede ser muy peligroso. Yo creo que esto puede llevar varios peligros. Qué gran punto tocaste, Rafa querido. Siento que esto es una de las aristas de la peligrosa deshumanización que podríamos estar también habitando. Me hiciste recordar un capítulo. Si con Rafa alguna vez hablamos de De poder Breaking hablar Bad. de series de televisión, ¿cierto? Hay una serie que se llama Black Mirror. Jamás la vi todavía. ¿Podés creer que me tengo que poner a verla? Porque sé que, Sí, bueno, hay un no tengo capítulo problema. que te vas a acordar de mí, que no te lo quiero spoilear tanto, pero habla más que nada de una persona que tiene su pareja, sufre un accidente, bien, y esta persona, esta mujer, no podía con su duelo y se vio tentada por la tecnología. Esta serie siempre está ambientada con soluciones tecnológicas un poco más avanzadas de lo que estamos ahora. Y la solución era poder avanzar ciertos niveles, es decir, puedo llamarte con la voz replicando la voz de él, exactamente lo que tú dijiste. O si quieres pagar un poco más, aumentas de nivel y te puedo hacer una videollamada. Tú me pasas las fotos de él, te construyo, o también si quieres puedo aumentar un nivel más. Aumentó un nivel más y le mandaron un muñeco con, bueno, ahí no te lo quiero spoilear, pero finalmente el tipo volvía a la vida. Entonces era como tenerlo, pero finalmente lo que tú dices, no hago el duelo, no hago el corte, porque finalmente lo tengo ahí, bueno, te la terminé contando igual, pero es tan dramático finalmente porque la persona dentro de esa misma aventura de nostalgia, que por un lado en los primeros días le satisface, pero después dice, estoy hablando con alguien que no es real. Entonces no me permite hacer el duelo y más encima sé que no eres real. Y el tipo Un segundo duelo. hay un De segundo velar a aquella duelo, persona que no claro. era real. Es terrible porque luego tenés que hacer el segundo duelo. Ahí no te voy a contar ese final, pero es horroroso. Entonces, eh, esa juntura que existe, como decías tú, de lo que estábamos hablando de Júpiter, foco de atención en cáncer, pasado, historia, nostalgia, pero cuando se mira desde la frase que decías tú, todo tiempo pasado fue mejor, lo miramos desde un afán bastante carente. Y ese es el peligro, siento yo. Cuando uno está en exceso de carencia, valga la redundancia con Júpiter, exceso, es mucho más fácil caer en la trampa de lo que te ofrece la nostalgia, como llévenme ahí de vuelta. Y es ahí donde esta combinación puede ser nefasta y ahí necesitaremos entonces trazar las directrices necesarias para volver a lo que finalmente nos promete también Júpiter en Cáncer, la promesa de una nutrición mucho más consciente, poder discernir que al final esto es lo que de verdad te sana, te hace bien. Es como la endorfina finalmente, es como algo que momentáneamente tú sabes que esto te puede hacer bien en este minuto, es como el chocolate, ese pancito, pero después vas a quedar igual con hambre, no te nutre, no te sirve, entonces hacer ese cambio a veces cuesta, hablando incluso principalmente, yo siempre le digo a mis estudiantes que suelo dar ejemplos taurinos, el ejemplo con la comida es célebre, eh, eso de la comida veloz, no me refiero a comida rápida tipo McDonald's, sino que lo más rápido agarro el refrigerador, pum, dentro un pan con queso, digo yo, rápido, pero a los minutos, a la hora ya tienes hambre nuevamente. Y esto requiere de algo que mencionaste al principio, hacer un trabajo consciente para crear un nuevo hábito que cambie esa rutina. Qué loco, ¿no? Sí, porque justamente recién dijiste algo muy interesante que fue esto de exceso de carencia. Júpiter excede. Y justamente en cáncer puede haber en estas fronteras que se trazan, este borde interior, lo que se puede generar es una carencia tan fuerte que genere que la amenaza del círculo de afuera, lo que está excluido, esté magnificada. Ahí aparece el hecho de generar como una fortaleza, ¿sí?, inmensa, porque cada más alta sea la amenaza exterior, más elevo la La seguridad, defensa. ¿no? Es como estar viviendo en una casa, en un vecindario que no necesariamente es peligroso, pero poner absolutamente todos los sistemas de alerta, de alarma, y estar viendo las cámaras de vigilancia todo el tiempo, La ¿sí? paranoia. Por eso, exacto, por eso la cuadratura con Saturno en Aries me parece que lo que trae es un poco de desafío de realidad,
de qué tanto estamos magnificando aquellos ladrones, por decirlo así, ¿no? Que están afuera de esa casa, bien hipervigilada, qué tanto son reales y qué tanto no. Además, también va a haber una cuadratura con Neptuno en Aries, ¿sí? Entonces ahí es donde está el gran desafío de que Saturno haga de lo suyo para que Neptuno no introduzca esos enemigos invisibles. Porque Júpiter en Qué notable, Cáncer, sí. ¿sí? Puede, como decimos, ¿no? Amplificar tanto su sistema de defensa que justamente al fin y al cabo, fuera del círculo no hay nada, ¿no? Es el miedo por Imagínate, el miedo. claro, como decías tú, aparece ese Neptuno pudiendo generar la fantasía, efectivamente. Eso muchas veces me hace recordar también, vamos a seguir citando algunas series o Sí, películas. claro. Recuerdo un capítulo de Los Simpson que tanto me enseñaron en mi infancia, ¿eh? Recuerdo el capítulo de la patrulla antiosos. Un día bajó un oso grizzly a Springfield y, generó escándalo público porque un oso era una amenaza terrible. Así que a Homero, obviamente, se le ocurrió junto con algunos vecinos crear la patrulla antiosos. Tenían camiones, ambulancias, incluso helicópteros que vigilaban, sin más lejos me parece que hasta un Zeppelin tenían, vigilancia 24 horas. Y mostraban a Homero orgulloso de su trabajo. Le decía a su hija Lisa, le decía, ¿qué te parece, hija? ¿Te das cuenta cómo funciona la patrulla antiosos? Y Lisa le decía, es que en este vecindario prácticamente nunca ha habido osos, entonces es inútil. Y esto es solo autocomplacencia. Por lo tanto, estás peleando contra un enemigo invisible. Ese enemigo invisible pareciera ser tan grande que tus defensas son gigantes para poner todas estas trabas. Entonces, es ahí donde vuelvo a la premisa original. Donde pones el foco de atención en lo que se expande. Porque nosotros tenemos la facultad como seres humanos de sentirnos también en esa carencia dependiendo de dónde estamos depositando esa atención. Cuando uno dice, la verdad es que me está faltando más recurso económico, automáticamente tu foco de atención está puesto en la carencia de lo económico, haciendo que el fantasma invisible del miedo a no tener recursos crezca como Hulk. Y por lo tanto, todo nuevamente parte de dónde estás poniendo esa misma atención que hace que crezca ese enemigo invisible representado por Neptuno en Aries, precisamente. Entonces, tenemos ahí la doble cuadratura, como que son dos personajes que están mirando ahí a Júpiter en Cáncer, diciendo, y también tomémoslo con calma, veamos la precaución del momento. ¿Qué consejos podríamos empezar quizás a generar? En tu caso, Rafa, ¿qué consejo nos darías en este tránsito? Yo creo que ir al origen del miedo, porque justamente Buenísimo. Cáncer son las raíces, Cáncer es la historia, Cáncer es el pasado, y Júpiter es la oportunidad cada 12 años de resignificar y de reescribir un poco el pasado. Entonces, desde ya que se aparece ese temor a la patrulla antiosos, no aparece mágicamente de la nada en uno. Es porque ya hubo un disparador previo. Acá tenemos el dicho que dice, no sé si en Chile también, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Sí? Buenísimo, lo Entonces, entiendo, buenísimo. entonces, yo creo que es muy bueno este tránsito de Júpiter en Cáncer para cualquier proceso que tenga que ver psicológico, psicoanalítico, de ir un poco a poner el foco en el pasado, en la crianza, en las raíces. Es mucho más efectivo, creería yo, un proceso así con un Júpiter en Cáncer que en otro signo, ¿sí? Porque lo que se busca es amplificar de dónde viene tanta necesidad de protección, ¿sí? ¿Dónde es que estuvo esa carencia o esa amenaza o ese enemigo invisible que posiblemente sí fue visible en su momento, pero luego desapareció, Claro, pero justamente aparece como fantasma? Eso es la función de un fantasma, al fin y al cabo. sí. Entonces me parece que es muy interesante el hecho de volver hacia atrás, ¿sí? Pero no hacia atrás, como decíamos con esto de Urano y Plutón, la tecnología de buscar tapar una situación de duelo por medio de rememorar tecnológicamente a gente que ya no está o gente que se perdió, sino ir más adentro de no solo de la parte nuestra y de nuestra historia, sino de nuestra comunidad. Recordemos que Cáncer es cuando generamos una familiaridad. Exacto. Con familiaridad y familia y cáncer no me refiero únicamente a quienes están, ¿sí? De sangre. Recordemos que Cáncer puede ser una mafia tranquilamente, todo círculo cerrado con sus propios códigos, es Cáncer. Por eso lo más fácil o el latiguillo es decir familia. Pero sí ir a las raíces.
ir a lo primero, me parece que es un gran tránsito que recordemos que comienza el 9 de junio, Sí. como para cualquier proceso mismo de constelaciones familiares o también cualquier bueno, proceso que tenga que ver con ir a aquello en donde se infundó el miedo. Porque cáncer nace del miedo, nace de la necesidad de incluir algo y de excluir. ¿El miedo a qué? A tanto desborde feminiano, por eso parece cáncer. Justo te iba a comentar aquello, es que de dónde venimos, es que tanta información que recibimos y sobre todo cuando está Júpiter en Géminis, está hablando de excesiva también necesidad de comprender e informarnos. Entonces, si te das cuenta, la atención tampoco se está poniendo acá adentro, sino que se está poniendo en lo que estoy recibiendo de información. Por eso que naturalmente ahora viene la aparición como ese muchacho, te hace falta de volverte a buscar ahora acá adentro, a buscar la raíz y el origen de ese miedo, como decía Rafa. A esto le quiero sumar un datito también adicional. Algo lo hablamos hace un rato, mi querido Rafa. Se está produciendo esta cuadratura con Saturno, los primeros grados claramente, y por lo tanto el primer punto es que será una cuadratura en cardinal. Y por lo tanto lo interesante de que sea cardinal es que el avance es férreo, o sea, es con velocidad. Y segundo, lo que hablamos de la velocidad, o sea, va a transitar más de 20 grados en prácticamente 4 meses. Y por lo tanto, y aquí es donde quiero evaluar el siguiente antecedente. Quisiera evaluar qué pasa con esta velocidad en la cual ingresa Júpiter en Cáncer, casi como una especie de torbellino. Veníamos de una realidad geminiana, que rico recibir información y de repente como un cachetazo nos llega el hecho de intentar que guiemos nuestra atención hacia nosotros, ¿cierto? Pero a una velocidad insospechada. Y más encima con la cuadratura de Saturno diciendo, vamos, es tu deber, tienes que hacerlo, hazlo por ti, como decías tú. ¿Qué va a Saturno en implicar, Aries. cierto, Saturno en Aries? ¿Qué va a implicar esto que de repente uno puede decir, hey, pero para en el mundo, yo no estaba preparado para esto, va muy rápido, de hecho vamos a llegar después de la retrogradación, se va a devolver un ratito a Géminis, por eso, bueno, es harina de otro costal. Esta intensidad, mi querido Rafa, ¿va a afectar principalmente a personas que tengan signos en cardinales o sobre todo a quienes tengan en los primeros grados, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Álvaro, porque fíjate que además se plantea un tema entre un Júpiter en Cáncer exaltado, un Saturno en Aries en caída. Cáncer tiene que ver, como hablamos, con lo grupal, con los míos, con mi gente, y Aries es la individualidad. Entonces ahí sí puede haber una fricción en la cual es quién soy yo o quién soy yo a través de mis costumbres, de mi cultura, llámese cultura, aquellos actos de repetición comunitarios que generan una idiosincrasia en un pueblo, eh, y cómo de alguna forma también dentro de mi comunidad o dentro de mi clan, mejor dicho, yo creo que el desafío de la cuadratura es generar individualidad sin perder de vista el hecho de que hay un otro lado. Que Saturno y Neptuno no nos haga creer de que somos un superhéroe que puede con todo, Mm. ¿sí? O al revés, o alguien que puede atropellar las voluntades ajenas. Yo creo que Exacto, el punto intermedio se basa entre encontrar esa empatía hacia los nuestros sin perder la individualidad y viceversa. Yo creo exacto. que ese es un poco el reto, ¿sí? Yo creo Bien. que va un poco por ahí. Agreguemos una variable más a esta sopa que estamos construyendo. Em, Me voy a meter brevemente en territorios mitológicos, justamente como Perfecto. estamos citando a Júpiter y a Saturno. Bueno, lo interesante de Saturno, el padre de Júpiter, ¿cierto? Cronos y Zeus. Cronos tiene una energía de padre, a veces castrador, desafiante, y que lo bonito de esto es que al mismo tiempo, cuando se genera el desafío de la cuadratura, es como que Saturno nos recordara parte de su esencia. Saturno nos dice, mira, por mi lado, que todo se mantenga en status quo. De hecho, me lo recordaste cuando dijiste recién que Saturno está en caída en Aries. Recordé, claro, porque en Libra se encuentra en su exaltación y por lo tanto en Libra tiene que ver con equilibrio, status quo, que nada cambie mucho. Y es ahí donde Júpiter viene también a decir, claro, pero
no por la promesa del miedo me voy a mantener en una situación que me hace daño. A veces pienso y digo, voy a tratar de cambiarlo porque lo pensé en chilenismo, necesito cambiarlo. Pasa que muchas veces nosotros nos acostumbramos a algo y que el miedo está latente y decimos, quizás lo más valiente sería arrojarme al vacío para poder salir de esta estructura y probar una dimensión distinta. Pero ¿qué pasa si caigo de bruces? Entonces el miedo me está mirando a la cara y me dice, ten cuidado con el paso que voy a dar. Y a lo que iba con esta frase bien chilena es que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados no tengo otra manera de decirlo, disculpen los Sí, sí, sí. audientes, Veo si lo estamos puedo traducir. tan acostumbrados a nuestra caca justamente, que la defendemos a muerte aunque sea caca, porque me pertenece, es Porque mía, es propia. porque es propia. ¿Te das cuenta? Porque es Entonces, propia. Y cáncer protege. ese es el punto. Entonces, es ahí otra arista del desafío. No tenía cómo traducirlo, Rafa querido, discúlpame, se me vino a la No, mente así. no, ningún problema. No, pero me parece más que pertinente esto que decís, porque fíjate, dos cosas. Primero, lo del miedo. El miedo es hacia lo desconocido siempre, por eso siempre también las películas de fantasmas o Claro, de alguna entidad de lo que nos genera miedo. Eventualmente una película de sangre puede generar asco, repulsión, claro. ¿sí? Pero hacia lo desconocido, yo siempre recuerdo, volviendo a las películas, cómo se dio el caso del Tiburón, en la primera entrega de Tiburón, Buenísimo. que justamente el muñeco, por decirlo así, que hacía de Tiburón se había averiado, Sí. ¿sí? Que iba a tener muchísimo protagonismo en la película. Entonces, ante eso, Spielberg lo que hizo fue recurrir Es muy a la bueno. famosa música de Sí, Tiburón, tun, tun, sí. tun, 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 Dos tun, notas. y el tiburón aparece de frente casi en las últimas escenas, pero después no aparece. Y eso generó muchísimo más impacto y miedo en el público, que terminó siendo un fallido que salió muy bien, que si el tiburón hubiese aparecido permanentemente como un monstruo mostrando los dientes, que recién lo hace al final como para mostrarlo un poco. Entonces, acá es donde yo creo que hay que tener mucho, poner el foco justamente, vuelvo a lo mismo, ¿en qué estamos excluyendo? Mm, Porque recordemos que lo que excluye cáncer, luego Scorpio viene a recuperarlo. Y si lo excluido es muy pesado, el proceso escorpiano va a ser sumamente pesado. ¿Sí? sí, La crisis en claro. sí va a ser pesada. Entonces, también me parece, querido Álvaro, que yéndome un poquito atrás en el tiempo y yendo un poco a lo que es la astrología, no sé si tú sabes cómo es que empezaron los primeros horóscopos de revista. De No, revista, la típica tirada sí, semanal de amor, salud y sí, dinero claro. de los 12 signos solares. Perfecto. Se dio en un ciclo de Júpiter en Cáncer, se dio allá por Ah, mira 1930, tú, en no lo Gran sabía. Bretaña. En Gran Bretaña había nacido la princesa Margarita, una beba, ¿sí? El astrólogo más reconocido de esos tiempos y de esa geografía se llamaba Shero. No estaba disponible para redactar lo que era la carta en sí natal, ¿no? En el periódico de la princesa, entonces contrata o le delega la tarea a Richard Naylor. Richard Naylor ve la oportunidad, publica 3 hojas que son un boom, y ahí empieza con una sección que se consolida en 1937 llamado Tus Estrellas, donde era el astrólogo de los 12 signos solares. Fue el primero que introdujo todo eso, que fíjate que ahí es donde se empezó a desvariar la astrología, ¿sí? Exacto. Reduciendo todo a nuestro signo solar. Solar, exacto. Entonces yo creo que estamos ante otro nuevo ciclo de Júpiter, esto fue en 1930, que ahora la Wow, astrología tiene el dilema de qué? De la inteligencia artificial. Volvemos a lo mismo, la tecnología. exacto. ¿Podrá suplantarnos la inteligencia artificial? ¿Podrá aquello que se hizo de malinformar en su momento por medio de los horóscopos volverá a aparecer? ¿Sí? La astrología sabemos que está nuevamente de moda. Felizmente hay mucha información muy certera en la cual la gente Sí, ya pregunta cuál es su ascendente, cuál es su luna, ya se perdió eso de 12 signos solares de a poco. Pero posiblemente aparezca una nueva instancia en la cual se malinforme por medio de esta instancia tecnológica. y
Creo lo mismo, porque las herramientas, lo mismo de inteligencia artificial, han avanzado tan rápido que ahora uno fácilmente podría generar, diciéndole la directriz al personaje creado, ChatGPT por ejemplo, una de tantas, cómo confeccionar una carta astral según el momento y ahora tradúcemelo para un informe. Y de hecho, aquí aprovecho de entrar en territorio más íntimo. Esto es muy personal, mi querido Rafa. Yo en ese afán soy un poco, no sé si enemigo es la palabra, pero no me gustan mucho los informes si es que no está la presencia de mi consultante. Yo Eso para no, mí mejor es fundamental, no lo consigo porque, punto uno, en un informe yo ni siquiera estoy considerando la experiencia que estoy teniendo gracias a tenerte conmigo. Yo tengo que ir evaluando si este desafío lo transitaste, de qué manera lo transitaste, quedó trabajado, ya no es prioridad, y para eso te necesito a ti presente en mi consulta. Eso es lo Yo primero. siempre digo lo mismo, disculpa que te Sí, interrumpa, no, en un maravilloso. informe escrito sin hablar con el consultante, si voy a hablar de trabajo, ni siquiera sé si la persona tiene trabajo, en base a qué voy a hablar, o en cuanto a pareja, no sé si la persona tiene pareja, no tiene pareja, en qué situación está, se necesita un mínimo de información, pero eso por cuestión lógica. Y eso es lo primero que entra, según yo, a salvarnos todavía, porque claro, tú puedes pedir los datos a alguien, lo ingresas al computador, te puede dar una estructura que parezca muy un mapa astral, ¿ah? Todo desplegado, que una persona que va a la consulta quizás no tenga la expertise que tiene el profesional astrólogo para poder discernir si este informe lo hizo esta persona que dice ser astrólogo o no, pero va a faltar esa otra parte siempre. Esa parte donde, y creo que ese también es una invitación que hago yo para que las personas también que están acá siempre prefieran al astrólogo que está aquí evaluando en presencia, porque finalmente una de las pugnas es entre la humanización y la deshumanización finalmente. Eh, Va a ser muy difícil que la inteligencia artificial logre analizar tu experiencia de vida. Va a ser muy complejo porque son decisiones en las sesiones que se dan en el minuto. En el minuto yo voy evaluando ciertas tendencias, tú me respondes y sobre tu respuesta yo reacciono. Entonces es algo inmediato y automático que no puede ser preparado, ¿cierto? Entonces, creo que todavía hay ciertas directrices que nos pueden seguir manteniendo, aunque sin embargo también he visto bastante proliferación, como te decía, de estos informes. He visto en las redes informes a tanto valor de tu carta astral. Ujú. Y creo que ahí, mira cómo lo voy a conectar. ¿Quién tiene finalmente la responsabilidad? La responsabilidad se da en que nosotros le digamos a nuestros colegas astrólogos, usted amigo no haga eso, o la responsabilidad la tendrá quien debe buscar discernir sobre lo que de verdad le sirve o no. A ver, teniendo en cuenta que con quien estoy hablando en este momento tiene a Urano en primera, en el ascendente, yo creo que es la segunda opción. Segunda opción, efectivamente. Entonces, es fundamental porque somos finalmente, aquí en Chile tenemos el dicho, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o del que le dio la flecha? Entonces, el discernir, de nuevo está la palabra de Júpiter en Cáncer, discernir nuevamente. De repente uno dice, no, hombre, es que cómo me voy a hacer una sesión con Rafa Aragón, tiene mucha experiencia, pero cuesta muy caro, prefiero mejor con el astrólogo de la esquina, vale la mitad menos. Cuando decimos eso, ya estamos implícitamente dando un valor. Y el valor te lo estás dando tú. Porque yo elijo por un tema de, este cuesta la mitad, así que prefiero, por ahorrar un poco, estamos pensando sin darnos cuenta en carencia. Entonces, ya el valor lo has dado tú en la connotación. Y eso es lo que de nuevo nos hace tener la precaución de constantemente discernir. Eso es lo importante de este periodo. Y por lo tanto, creo que como bien hiciste la comparación de Júpiter en Cáncer, histórico, de los horóscopos, creo que ese es el fantasma que va a estar siempre. Siempre van a aparecer distintos fantasmas, pero también es preciso saber cómo nosotros respondemos frente a ese enemigo invisible, ¿no, mi querido Rafa? Estoy, sí, más que muy de acuerdo, Álvaro. Y también te quería preguntar,
¿cómo es que interpretás ahora, como digamos que para el 9 de junio falta muy poquito, pero ahora mismo Júpiter está en Géminis? ¿Cómo ves un poco esto lo que fue este tramo final, ¿no? Que va a estar teniendo estos últimos graditos de Júpiter en Géminis previo a Cáncer y un poco que vino a ser, ¿no? Júpiter en Géminis. Eh, bueno, pasa que desde el concepto que a mí me gusta trabajar con Júpiter, creo que para mí en el mundo de las dualidades no hay bueno ni malo. Júpiter en Géminis claramente aportó en el caso de nosotros poder también centrar nuestra mirada a una variable tangente que te voy a responder de esta manera. Y es como que me voy a escapar por las ramas de la pregunta, de interpretación, me voy a escapar ahí por el lado. Hay un concepto geminiano que a mí me fascina trabajar en las sesiones. Cuando pensamos en Géminis, pensamos en información, en curiosidad, pensamos en datos, ¿cierto? Pero yo también pienso en Géminis como un gran lema. Géminis es como que yo de repente lo escuchara hablar y me dijera, amigo querido, dice Géminis, en la vida hay cosas que no son tan graves ni tan importantes. Y por lo tanto, si Júpiter estaba en Géminis, también lo importante era poder depositar nuestra atención en que también hay cosas que no hay que tomárselas tan en serio, tan graves. A veces esta liviandad no es Exceso de simplemente, ligereza. ¿cachai? Exacto. No es tan grave, no nos tomemos las cosas tan peligrosas. Júpiter en Géminis nos dejó mucha dispersión. No, no, también nos invitó también a mirar desde otro prisma el asunto. Por eso lo quería ver en este tránsito final, porque viene hace mucho rato en esta múltiple cuadratura con Saturno, que se fueron cambiando de traje, ¿cierto? Pero como que también los desafíos fueron renovándose constantemente. Y creo que esa es una de las enseñanzas. A mí me gusta ver también la astrología desde esa enseñanza que Júpiter en Géminis nos quería proponer, de que a veces también tomarse las cosas en esta liviandad momentánea puede resultar en algo productivo. ¿Qué te parece, mi querido Rafa? Sí, yo creo que tomándolo de esta manera que decís que me encanta, fíjate cómo pareciera ser muy abrupto el cambio de Géminis a Cáncer. Muy abrupto, más teniendo en cuenta la velocidad con la que va a entrar Júpiter en Cáncer. Muy abrupto, porque Exactamente. justamente estamos hablando de exceso de ligereza, Ligereza. exceso de, sí, ¿no? De amortizar un poco las cosas con distracciones, desde Y ya. fue. Y, Oh, claro, y ahora hay que subirse la tarea de ver aquello que está por fuera de la casa llena de alarmas. claro. ¿Y por qué está llena de alarmas si no es un vecindario peligroso y no hay antecedentes ni nada, ¿sí? Entonces, fíjate cómo aquí la cuadratura con Saturno que viene actuando, y esta al ser en Aries, lo que da es el hecho de poder tomarse la responsabilidad propia, Saturno en Aries, de hacer algo con ello, ¿sí? Exacto. Entonces me parece que hasta debido a este cambio tan abrupto de Géminis a Cáncer y debido a la velocidad de Júpiter, felizmente está Saturno en cuadratura, porque si no sería desbordante, sería Felizmente. Uy, pasar sí. de fase sin darse cuenta. Un poco, bueno, no sé si incluso caótico, no sé si justamente nos daríamos cuenta de aquello. Claro, exacto, sin darse cuenta. Ujú. Saturno trae esa noción de realidad que está bien que sí va a estar con Neptuno ahí juntos, pero también trae una noción de realidad que puede tener su brillo Mm, romantizado, ¿sí? Ya que está Neptuno. No, no es una realidad que viene como una pared de cemento justamente a poner trabas. Yo siempre digo que Saturno en Aries se lo puede ver como estar arriba de un automóvil con el freno humano puesto sí, sí. y eso, ¿no? Justamente el signo más veloz del zodíaco, como es Aries, con el planeta justamente de la construcción y de la disciplina, pero también la otra forma de verlo es que ese automóvil justamente hace camino al andar y que hay momentos en que necesita regular su marcha, pero para nada tiene que ver con un punto muerto, ¿sí? Porque esa es una forma de poder vivirlo al Saturno en Aries. Y fíjate que con Neptuno uno se puede cristalizar en la idea de que está en punto muerto, Sí, exacto. ¿sí? De hecho, esto nos viene también a recordar que hace muy poquitito entró Saturno en Aries y convengamos que esto va a durar por lo menos virtualmente 3 años, nos va a acompañar un arquetipo que tendremos que acostumbrarnos también a transitar, es decir, Saturno en Aries, que creo que yo también que tiene la invitación de
ahora poner rigor, ¿cierto? Rigor en el trabajo del desarrollo del yo, hacerlo por uno, como decías tú, y que veníamos también un poco de una situación un poco disoluta, ¿no? Que a la vez es bien interesante porque no puedo evitar pensar que todo esto va acompañado del restante clima astrológico que circunda, con el nodo norte en Pisces también, o sea, la energía pisciana está presente, el nodo norte está por ahí, pero ya Saturno entra en un afán distinto y se mezcla también con Neptuno en Aries, que es para mí uno de los tránsitos más relevantes de los últimos años, porque yo desde que tengo casi uso de razón que Neptuno estaba en Pisces. O sea, si uno hace la pregunta sobre personas que tengan hijos, hijos que tengan por lo menos 14 años, habrán nacido con Neptuno en Pisces. Entonces el vuelco a la energía ariana, siento que habla de un momento muy importante que comulga justamente con este Júpiter en Cáncer, que es de nuevo recuperar la fortaleza de la responsabilidad propia. Somos nosotros los que tenemos ese rigor y ahora definitivamente sentir que somos nosotros los que tomamos las riendas de la vida. Entonces, generar ese sentimiento de vuelta creo que también es fundamental, puesto que nos va a acompañar un largo trecho. Yo pensaba, cuando Neptuno entra en Aries, por ejemplo, en la comparación de Neptuno en Pisces, decía, claro, pasó mucho tiempo en que nos inspiraron personas de distintas fronteras, de distintos lugares del mundo, nos pudimos ver reflejados, ¿cierto? Pero ahora en la actualidad Neptuno en Aries es cómo tú desarrollas el alcanzar tu propio sueño, de tu propia forma. Tú eres tu gran maestro ahora. Entonces ahora en la juntura, ¿cierto? Con Saturno en Aries y que se produce la cuadratura con Júpiter, y Júpiter diciéndonos es momento de discernir nutrición personal. Entonces el resumen finalmente de esta historia por este lado es toma las riendas de nuevo de tu vida. O sea, eres tú quien elige y ahí me cierra la frase, tú eres el creador de tu realidad. Mira, volviendo un poco a esto de las series, me hace acordar mucho, y la voy a spoilear porque a esta altura me parece que la vio todo el mundo, el final de Uh, Breaking Bad, me parece que es mucho de esta cuadratura de Júpiter, Cáncer, Saturno y Neptuno, porque, bueno, Walter White, primero sus intenciones era para proteger a su familia, al cual se mete en el contrabando, como que es todo por la familia, el lema era por la familia, por la familia, por la familia, y en su último encuentro con su esposa Skyler le confiesa, casi confesándose a él mismo, de que lo hice por mí. ese por mí, ese por mí. Estaba vivo, me sentía vivo. Eso Qué es como la notable. frutilla del postre, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de él se dio cuenta tardíamente, ¿no? Cuando ya estaban los daños consumados, pero yo creo que justamente el hecho de poder acercar esta cuadratura es cuando uno utiliza Júpiter en Cáncer para resguardarse, haciéndose las cosas por uno mismo con Saturno y Neptuno en Aries. Ahí aparece el verdadero resguardo y la verdadera nutrición y autoprotección. Y eso es el paso previo a una acción que puede estar deliberada de manera negativa. Qué notable analogía, querido, de cuántas veces nosotros, bajo el amparo de la supuesta protección hacia otros, en realidad Ahí va. estamos camuflando algo que lo hacemos Que es por un nosotros deseo propio mismos, que es interno. un deseo Que es propio. bien deseo ariano. Sí, Que es bien deseo definitivamente. ariano. Claro, pasa que depende también un poco la motivación de ese deseo, ¿no? Porque si es un deseo que está moralmente condenable, socialmente condenable, la excusa más fácil es que aparezca Júpiter en casa y decir lo hago por mi familia o lo hago por los míos, ¿sí? Robo, Cuando en robo por realidad, ustedes. Claro, robo por ustedes, por ejemplo, exactamente. exacto, sí, Ahí, sí, ahí es donde nuevamente, claro, la invitación creo sería eh, volcar a la responsabilidad, es una palabra que me encanta de Saturno, una responsabilidad propia, el desarrollo personal, el decir, recuerda que toda acción tiene consecuencias, toda, toda, no sabemos cuál, pero toda acción tiene una consecuencia, y es por eso que, sea como sea, aunque la excusa sea, lo hago por protegerte, lo hago por los demás, o finalmente lo hago por mí, toda esa acción va a tener una consecuencia que va a forjar tu vida. Por consiguiente, la invitación es de nuevo poner esa atención en lo que yo estoy justamente creando, es prácticamente lo que yo estoy decidiendo empezar a cimentar, construir y forjar hacia adelante, hacia el futuro. Entonces creo que es una invitación también a ver la vida con ese rigor y no puedo dejar de pensar
ya desde la mirada incluso más simple, más básica, un Júpiter en Cáncer incluso invita a poner nuestra atención en el cuidado, en la nutrición personal, lo que nos hace bien. Y mira cómo comulga con la palabra responsabilidad personal Saturno en Aries. Voy a darte un ejemplo. De hecho, públicamente aquí puedo expresar mi admiración por ti. Tú prometiste que estar haciendo un trabajo y se ve a luces que lo estás haciendo y es algo que yo no he logrado hacer, que es ponerme en Ah, campaña con lo taurino, se lee fácilmente. Y eso es algo que tiene una doble connotación. En tu caso es, lo haces con rigor, no es fácil, y más encima se hace por una decisión que tiene que ver con una nutrición personal. Y por lo tanto creo que aquí tenemos también una muestra importante del tránsito, de ese desafío, si las cosas tampoco van a ser tan fáciles. No es que yo le pida al universo, Júpiter en Cáncer, gracias por aparecer, ahora me vas a nutrir. No, amiguito, está ligado a la responsabilidad. ¿Qué hago yo al respecto, no? sí, bueno, contemos que lo que está contando Álvaro es algo que yo siempre digo, que yo vengo de bajar 30 kilos, proceso de dieta. Es más, estaba dudando, y ahora ya me confirmaste, en ir o no al gimnasio luego de este live. Con esto que me dijiste, ya sé que, Claro, bueno, claro. eh, ahí los audífonos y vamos. Sí, a ver, yo creo que justamente la mayor nutrición que uno puede tener con uno mismo tiene que ver muchas veces con tener que excluir Mm, cosas. Júpiter en Cáncer, mm, ¿sí? Ahí tiene que haber un no para un Saturno que esté consolidado. Justamente Saturno, cuando lo vemos desde el no más simple, aparece como un no absoluto, ¿sí? Pero justamente muchas veces menos es más. exacto. Entonces yo creo que ese es otro de los desafíos para encontrar esa arista entre esta cuadratura Júpiter y Saturno. Qué maravilla cuando también lo vemos desde la parte de astrología y salud, en las columnas opuestas, cuando uno tiene un exceso de algo, Júpiter, siempre Ujú. la invitación pertinente es que aparezca Saturno. Júpiter, Saturno, Venus, Marte, generando el equilibrio entre las partes. Entonces, muchas veces, como dices tú, ese no bien riguroso, pero sin llegar a ser castrador, sino que no, hazlo por ti, pero no, no, cortemos acá, hazlo por ti, Y, pero y en este caso con Neptuno es un no que trae ilusiones a futuro. mira qué lindo, ¿no? Qué lindo, por Sí. eso me resulta inspirador también haber contado lo que estás haciendo tú magistralmente, porque es también por un anhelo futuro, tienes toda la razón, y eso conlleva muchas otras cosas, lleva la palabra hábito, que la empleaste al principio, construir un nuevo sistema personal que tienda a la nutrición actual, a poder discernir qué dejamos afuera, qué incluimos ahora, la responsabilidad de lo hago por mi cuenta, Saturno, Aries. Entonces creo que ahí englobamos un excelente ejemplo sobre también la aplicación de estos dos planetas que a mí me encantan cuando se aplican en astrología médica, por ejemplo, astrología de salud, que es esta restricción sobre el exceso, ¿cierto? O en el caso contrario de Saturno, cuando siempre miramos la vida tan restrictivamente y nos hace falta una pizca de Júpiter al respecto, ese equilibrio es tan magistral, ¿no? Perfecto. Encantadísima el conversatorio, Álvaro. Hemos abordado bastante de Júpiter. Ya tendremos oportunidad en el año para abordar otros tránsitos Sí, importantes, pero recordemos que estos son los primeros de primer impacto, cuadratura Júpiter para con Saturno y con Neptuno. Bueno, querido Álvaro, el gusto de siempre. Ya tendremos el momento de encontrarnos antes de vernos, de conocernos así personalmente es, allí en Palma de por fin, Mallorca. por fin, por Allí fin. nos veremos, yo soy seguidor tuyo. ¿Hace cuánto tiempo tenés tu canal de YouTube? Porque yo soy seguidor hace varios De años. YouTube, Sí. Eh, uh, qué loco. Bueno, lo abrí por ahí por el 2012, me parece. Tengo una cara de nene cuando lo abrí y Yo pienso quizás soy todavía. de los primeros, Uh, cuando es más, estaba Impresionante. todavía terminando los estudios por ahí, Sí, sí, de los primeros sí. me acuerdo, sí, 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 me acuerdo que ahí ya, después, no sé si al principio estabas con el sombrero negro, eso apareció después, eso te acompañó después, pero creo que ya empezó un poco así, Poquito esa parte. después y después lo abandoné un rato y ahora lo volví a reacomodar por un afán de comunicador actual. Entonces sí, ha sido una linda experiencia en la actualidad. Estoy abordando otros temas, así que me tiene muy contento en ese sentido en la actualidad.
Perfecto. Y antes de despedirnos, Álvaro, tú vas a estar en un congreso, ¿cierto? También ahora Sí, próximamente, ¿puede ahora ser? próximamente también Congreso de Astrología de Madrid. Ok. Bueno, habrá ponentes presenciales, otros online. Yo voy a estar online, porque si no tendría que ir, volver, ir y volver, sería complejo. Voy a estar online. Estos son los primeros días de junio, ¿cierto? Son 2 fines de semana, donde la parrilla de ponentes también es maravillosa y poderosa para que puedan revisarlo también si gustan. Ahí voy a estar abordando una temática bien, bien loquilla, que estuve a punto de meterla en este live, pero iba a ser mucho, que tiene que ver con astrología y música. Es una locura, me Oh, encanta investigar, qué pero bueno, qué bueno, qué es bueno, qué un bueno, tema, pero una qué locura, bueno. así que ahí voy a estar abordando esa temática. Y bueno, luego en octubre estaremos ahí con almas Estarás ya. hablando de mitología en Palma Mallorca, ¿cierto? De Mitología. Perséfone, puede ser. Perséfone, exactamente. Perséfone, relación con Deméter, relación tan abordada también desde la psicología, muy importante sobre comportamientos, conducta, entre un poco contingente a lo que hablábamos hoy día, entre cuánto te cuido, pero llega a pasarse de la raya de cuánto te protejo y genero más un mal que bien. En fin, la Sí, relación una sobreprotección, Perséfone, sí. sobreprotección, Una exactamente. cuestión, se entiende perfecto. Así que eso, pues Querido querido, Álvaro, ha sido un lujazo, un gustazo. como siempre. Saludamos a todos los que nos acompañan, a quienes nos acompañarán. Quedará aquí cargado en el Instagram, así que un grato abrazo trascendido. Y espero nos veamos pronto, que todo siga muy bien. Éxito al gimnasio, de verdad que inspiras, querido. Así que adelante, adelante, adelante. Y nos vemos para la próxima. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego, Arrivederci. gracias. Chau, chau. Chao, chao.